¿Por qué crees que es buen momento ahora para invertir en small caps? ¿Cuál es la esencia que a una empresa le hace estar dentro de la categoría small caps? Si tú coges todo el universo de inversión cotizado americano, de las 24.000 cotizadas americanas, aproximadamente el 12-14% son large caps o mega caps. ¿Dónde es más o dónde crees que es más probable encontrar buenas compañías? Si estás viendo el 12% del universo o el 86% restante. La propuesta del fondo yo creo que aporta algo diferente a lo habitual, ¿no? o lo que la gente está más acostumbrada, y es que el fondo busca oportunidades. No piensa tanto en términos de si esa empresa, esa acción, esa idea es una compañía de crecimiento, una compañía de calidad, ¿no? Digamos que el fondo lo que busca son oportunidades de inversión independientemente del tipo de empresa. ¿Por qué crees que podemos estar cerca de una burbuja como la que comentabas al principio del vídeo, que decías que IA, Internet? Pienso que en algún momento se puede dar una situación parecida, porque no veo pocas diferencias entre lo que era Internet antes y lo que es ahora la IA y la evolución de los mercados. Y sobre todo porque nunca es diferente. Está la narrativa, no, esta vez es diferente, estas compañías son súper fuertes, es imposible. No es diferente. ¿Podrías poner un ejemplo de alguna empresa que tengáis en el fondo y cómo llegasteis a la conclusión de que debíais invertir? Y un poquito cómo hacéis ese análisis para ver pues hasta cuándo mantenerla, por qué debe darse un evento especial de este tipo o cuál es la circunstancia que os hace invertir en ella. Pues mira, Hey, estoy seguro que vas a aprender un montón sobre small caps en este podcast y vas a sacar muchísimas ideas de inversión. Pero antes de continuar, me gustaría agradecer a Trade Republic por sponsorizar este episodio. Trade Republic es un banco alemán regulado por la BaFin y que tiene una cuenta de ahorro remunerada muy interesante. Está trasladando todo el beneficio que da el Banco Central Europeo a sus clientes. Esto quiere decir que en la actualidad está dando un 2,79% sobre el efectivo que deposites en la cuenta remunerada mes a mes. Hasta 50.000 euros, todo el dinero que deposites en su aplicación te lo van a remunerar a este 2,79 y no hay ningún tipo de comisión ni letra oculta. Pero además de su cuenta remunerada, Trade Republic tiene la mejor oferta de ETFs del mercado. Podrás invertir en los mejores ETFs de las mejores gestoras sin apenas comisiones. Solo €1 por operación de compra o de venta, y si creas un savings plan, es decir, si creas una orden de compra recurrente, ya sea mensual, semanal o quincenal, no habrá comisiones ni de compra, ni de venta, ni de custodia que te aplique Trade Republic. Además de esto, tiene una tarjeta de débito que puedes solicitar y que te van a devolver el 1% de cashback hasta 15 euros devueltos mensualmente. Es muy interesante para poder hacer tus compras y recibir en acciones en ETFs estos 15 euros de cashback de vuelta. Te dejo abajo el enlace para que puedas conocerlo y registrarte si esto es algo que te interesa. Gracias y seguimos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Investalks. Hoy tenemos aquí el placer de tener a Kim Abril Auladell. Ha venido a hablarnos sobre la oportunidad histórica que dice que tenemos en small caps y de cómo es el día a día en la gestión de un fondo de inversión. Es asesor del fondo Gestión Boutique 4 de Small Caps y lleva más de 2 décadas invirtiendo como profesional en los mercados financieros. Bienvenido, Kim, es un placer tenerte. Muchas gracias Javier por la invitación, y encantado de estar aquí y pues hablar contigo todo lo que quieras, sobre todo Small Caps, que es un activo que no se habla, por tanto hoy pues durante este rato podemos hablar largo y tendido de Small Caps. Seguro, vamos a hablar de por qué puede ser ahora buen momento, cómo seleccionarlas, empresas que tenéis en el fondo en el que tú asesoras y un montón de temas más. Pero me gustaría presentarte primero a la audiencia, y qué mejor manera que lo hagas tú, que nos cuentes un poquito cómo has llegado hasta aquí, cuál ha sido tu experiencia profesional y pues qué te habilita, ¿no?, para estar hoy aquí ayudando y enseñando a la gente un poquito más sobre el mundo de la inversión y más concretamente del mundo de la inversión profesional. Pues mira, yo recuerdo ya con 17 años tener ya interés por la bolsa. Recuerdo recomendar a mi padre invertir en los fondos de Bestinver en torno a finales de los 90 y pico. Y profesionalmente nací en medio de la burbuja tecnológica, ¿no?, que ahora está muy de moda, ¿no?, porque si quieres podemos hablar más tarde, pero no, ahora tenemos la IA, antes era Internet, no es muy diferente, si quieres podemos hablar lo que pasó en ese momento. Pero recuerdo que en 2002, 2003 es cuando yo aparecí en ese momento. Después de hacer un máster, tuve la oportunidad de entrar en la gestora de fondos de una caja que ya no existe, y ya directamente pues, me ubicaron en renta variable. En ese momento era española, y ya directamente pues, a tratar de hablar con las compañías, que es lo que llevo haciendo pues, 22 años, ¿no? Por tanto, durante esa primera época, en diferentes gestoras, alguna caja, básicamente el trabajo era gestionar fondos de renta variable española y viajar por España para ver compañías que aún existen, ¿no? Pues como Vidrala. Me acuerdo cuando hablábamos con Raúl Gómez, que en ese momento creo que era adjunto a Investor Relations, hoy es el director financiero, creo recordar. Viscofan, CAF, todo ese tipo de compañías, ¿no? Entonces, esa fue la época hasta la crisis financiera del 2009, la crisis bancaria, y fue dramática.
ahí nos abrió un poco la mirada y pasé yo más a lo que es gestionar bolsa internacional, ¿no? Ahí fue un poco el cambio. Y eso fue hasta el 2016, ¿no? En diferentes sitios. 2017 yo viajaba bastante a Londres en la parte de la gestión internacional y ahí conocí a una persona conocida de un banco de inversión americano que quería crear un hedge fund y me propuso por qué no, pues nos podíamos unir los dos y pues tratábamos de sacar ese fondo adelante, ¿no? Es una persona conocida, por tanto me puso ciertos requisitos para que el proyecto pudiera ser adelante. Lo preparamos, hicimos el roadshow, nos fuimos de roadshow pues, por las capitales principales de Europa, Reino Unido, Nueva York, pero al final el capital inicial en esa época, 2000, no era tan fácil, por tanto no lo llevamos a cabo y eso me dio la idea a mí de por qué no emprendía pues, yo algún tipo de proyecto, pero en España, ¿no? Y esos fue un poco los años iniciales, lo que me llevó también pues, durante un tiempo, ¿no? a gestionar un hedge fund, después un formato SICAP, hasta que pues, pasó todo el cambio regulatorio de las SICAPs en España y hasta ahora, ¿no? Pues desde octubre de 2023, ¿no? Que somos pues, asesores de Equity Small Caps, ¿no? Qué interesante. Hablas de SICAF, hablas de hedge fund y de fondos de inversión. ¿Podrías contar un poquito a la audiencia cuál es la diferencia principal para el gestor y para el partícipe entre los distintos tres productos que has comentado? Hedge fund suele ser un producto para inversor profesional, por tanto tienes que acreditar, ¿no? Que eres inversor profesional. Eso te implica tener un patrimonio más elevado, una inversión que suele ser pues, a partir de 100.000, depende de dónde sea el hedge fund, si es Malta, si es Reino Unido, si es Luxemburgo, 150.000 euros. La diferencia principal es el grado de inversión, ¿no? Por ejemplo, tú en un hedge fund podías invertir pues, el 30% en Google, 30% de la cartera. En un fondo español o una SICAP española, ¿no? Pues tienes la limitación de 10% y todos aquellos valores que pasan del 5%, la suma no puede pasar del 40%. Básicamente, un fondo español está mucho más regulado, que es cosa que está bien y la comparto, ¿no? Criterios de diversificación, porque por mucho que conozcamos una compañía, por mucho que hayamos hecho un análisis súper detallado, la hayamos modelizado, hablemos con la compañía, que es un aspecto clave en Small Caps, hablaremos, te puedes equivocar. Yo me he equivocado muchas veces y me seguiré equivocando. No es lo mismo equivocarte con un 10% de peso o un 6% que un 30%, ¿no? Entonces, yo estoy bastante a favor del tema de diversificación. Es verdad que hay muchos gestores americanos, los cuales yo tengo mucho contacto. Yo hablo mucho con gestores de hedge funds ingleses y americanos, porque es un poco la red de contactos que he hecho, más que con gestores españoles, es más con gestores americanos. Y ahí sí que tienen carteras súper concentradas, ¿no? Y esa es básicamente la diferencia de un hedge fund o un fondo español. Interesante. Ahora el fondo que asesoras es Gestión Boutique 4 Small Caps. Lleva la palabra Small Caps impresa en el ADN. ¿Por qué crees que es buen momento ahora para invertir en small caps? Y sobre todo, antes de por qué es buen momento, ¿cuál es la esencia que a una empresa le hace estar dentro de la categoría small caps? Que es un poco obvio, pero mejor recordarlo. Lo primero es, yo llevo toda la vida sesgado a small caps. Y me acuerdo ya, pues 2004, 2005, viajando por España, viendo managers de small caps. Es decir, mi vida en ese momento como gestor pues ha ido más ligada a las compañías pequeñas que a las grandes, ¿no? También es mucho más divertido, en mi opinión, analizar una compañía poco conocida donde hay poca información que analizar una compañía como Google o Meta donde tú no vas a ser la persona que más sabe y si te vas a internet o donde quieras vas a tener 3.000 entradas. Por tanto, aportar valor ahí va a ser difícil, ¿no? Entonces, ese es el sesgo que me preguntabas en la segunda, perdona. ¿Por qué es buen momento ahora para invertir en small caps? Entonces, ¿Y cuáles son los requisitos para que una empresa entre dentro de la categoría de small caps? Si tú coges todo el universo de inversión cotizado americano, ¿no? Todas las compañías que hay, yo creo que son 24.000, a nivel mundial son 64.000. De las 24.000 cotizadas americanas, aproximadamente el 12-14% son large caps o mega caps. Mega caps serían las Google, Amazon, Tesla, todas estas, ¿no? Y una large cap sería más de 10.000 millones de market cap, captación bursátil. ¿Dónde crees que es más probable encontrar buenas compañías? Si estás viendo el 12% del universo o el 86% restante. Cuanto un universo más grande tengas, más probabilidad de encontrar cosas diferenciales, ¿no? Entonces, el mercado en general, ¿no? La red social, quizá por la facilidad, por el acceso a información, se centra solo en ese 12% del universo. Uh-huh. Nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? Ese es un matiz importante, hay mucho más donde buscar y después que actualmente se dan
todas las condiciones macro y micro para que este activo, y eso es una opinión personal, lo puede hacer muy bien durante los próximos años, ¿no? De hecho, pensamos que las small caps deberían de ser en este entorno y en los próximos años un activo ganador respecto a las grandes compañías después de más de 2 décadas de que esto no pase, ¿no? ¿Y qué son estos factores macro y micro que hacen que podamos estar ante una buena oportunidad para invertir en small caps? Entonces, hay muchos factores. Uno es la bajada de tipos de interés más rápida o más lenta, ¿no? En Estados Unidos lo estamos viendo más lenta porque la inflación aún está elevada y la Fed pues, va a bajar tipos pero de forma más lenta. En Europa más rápido porque la inflación se ha controlado y porque la economía se está desacelerando. Las small caps se suelen financiar con líneas de crédito a tipo variable. Una compañía grande suele fijar el tipo, ¿no?, a tipo fijo o a veces hace estructuras de derivados con swaps para fijar el tipo de cambio. Una compañía pequeña, evidentemente el banco, digamos que no la trata tan bien porque la solvencia no es la misma que una compañía grande, por tanto le exige un tipo superior y que suele ir ligado a tipo variable. Claro, con tipos, por ejemplo, en Estados Unidos que han llegado a 5,5, pues 5,5 tipo variable más el spread que te aplique el banco, eso ha hecho mucho daño al gasto financiero de estas compañías. Pero eso está cambiando, porque los tipos están bajando. Por tanto, ese efecto negativo que has visto en este activo, pues desde que empezaron a subir los tipos, ¿no?, finales del 21 hasta el nivel que estamos ahora poco a poco se irá revirtiendo. La inflación también ha penalizado a las compañías pequeñas, también se está reduciendo. El reshoring, ¿no? Muchas compañías, por ejemplo, americanas, han salido de China para fabricar en proximidad dentro de Estados Unidos, con proveedores que ahora serán small caps. La inversión de CAPEX de estas compañías está siendo masiva. Los flujos, desde el COVID, todos los flujos de capital han ido a las grandes compañías. Eso está cambiando. La llegada de Trump, o sea, las políticas proteccionistas de Trump, aranceles, bajada de impuestos, benefician a las small caps. Y valoración fundamental. O sea, si calculas, por ejemplo, un ratio Russell 2000 Nasdaq, que estás en mínimos de 2 décadas. Si haces la evolución en precio también. Hay tantas razones. La actividad corporativa, el M&A, el 2023 ha sido el peor año de la historia. 2024 se ha reactivado y se espera que el 2025 sea un buen año, ¿no? Uh-huh. Si hay actividad corporativa, eso beneficia a las compañías pequeñas, porque la actividad corporativa no es en Amazon o Google, sino es en las pequeñas, ¿no? Entonces, hay gran cantidad de argumentos positivos y yo creo que la llegada de Trump es el catalizador final para que eso, ¿no?, empiece a hacerlo bien en bolsa. De hecho, si ves las estimaciones de small caps, finalmente, después de más de 3-4 años, el crecimiento de los EPS, del BPA, para 25-26, estamos hablando de crecimientos esperados de consenso, ojo, de 30-40%. O sea, crece mucho más de lo que va a crecer el crecimiento esperado de las 7 magníficas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por todo esto pensamos que la rentabilidad futura no está en las grandes empresas, en los grandes índices, sino en todo lo contrario, en las compañías pequeñas. Es decir, la reversión a la media existe, y lo hemos visto, yo lo he vivido como inversor profesional en el año 2000, ya pasó esto, entonces pensamos que bueno, el entorno es espectacular, uh-huh, nos parece. Y si ya es difícil elegir una empresa entre ese 12 o 15 o 20% que son las big o medium cap, supongo que más difícil aún debe ser distinguir las buenas entre el 80 o 90% de empresas restantes que son esas small caps y donde puede haber empresas con muchísimo potencial y otras muchas que se acaben yendo a la quiebra o pasando a modelos de negocio que no prosperen, ¿no? ¿Cómo es vuestro proceso en el fondo y más concretamente el tuyo como asesor del fondo para filtrar, elegir, estudiar y analizar esas empresas que al final, de entre las decenas de miles que hay, pues os quedáis con unas poquitas para poner vuestro dinero y el de los partícipes? La propuesta del fondo yo creo que aporta algo diferente a lo habitual, ¿no?, o lo que la gente está más acostumbrada, y es que el fondo busca oportunidades. No piensa tanto en términos de si esa empresa, esa acción, esa idea es una compañía de crecimiento, una compañía de calidad, ¿no?, que ahora es en redes sociales, ¿no?, todo el mundo habla de solo hay que invertir en calidad. Una compañía deep value, una compañía valor, dividendos, un rate, ¿no?, una financiera. Digamos que el fondo lo que busca son oportunidades de inversión independientemente del tipo de empresa. Por tanto, tiene que ser una idea interesante con margen de seguridad, ¿no? Si quieres, no sé, más adelante, si quieres, podemos hablar de compañías. Entonces, bajo esta premisa, encontramos más o menos oportunidades en cada uno de estos buckets o grupos de acciones. Por ejemplo, ahora el fondo tiene una exposición a situaciones especiales del casi el 50%. ¿Por qué? Una situación especial es un evento corporativo que se da a una empresa que no depende de la evolución general de la economía, del ciclo económico, de los grandes índices, sino que depende de un evento que la propia empresa puede controlar. Por ejemplo, dentro de este 50%, la parte más importante dentro de muchas situaciones especiales que puedes encontrar, que es una salida a bolsa, un spin-off, que es colocación, una escisión de un negocio en el mercado,
una reestructuración, una salida de bancarrota, un cambio de CEO, anunciar, por ejemplo, un buyback, el fondo invierte mucho en reestructuraciones. Compañías que se han endeudado bastante porque han pensado en crecer más por crecer y no tanto en la rentabilidad, han hecho malas operaciones, probablemente han invertido en compañías que no eran rentables y ahora han parado, han cambiado el equipo directivo. Evidentemente una reestructuración tiene que ir de la mano de un cambio de equipo directivo. Se han centrado en vender aquellos activos no rentables, han mejorado, se han enfocado en mejorar la rentabilidad de aquellos activos buenos y sobre todo se han enfocado en utilizar el flujo de caja para reducir la deuda, ¿no? En mercado se entiende que una compañía endeudada no hay que invertir en ella. Eso, bajo nuestro punto de vista, es un error. Una compañía endeudada puede ser una gran fuente de valor si, por ejemplo, el negocio no es cíclico. Me viene a la cabeza Umfi, por ejemplo, y si realmente la compañía ejecuta bien utilizando ese flujo de caja para reducir la deuda, es decir, hacer converger el market cap con el valor de empresa, ¿no? Entonces, estas situaciones, reestructuraciones, nos gustan mucho y sobre todo porque están muy descorrelacionadas del ciclo económico de lo que pase, ¿no? Estados Unidos está en la fase, yo creo, final, muy madura del ciclo económico, por tanto es interesante tener o invertir en empresas que no dependan de ese crecimiento económico, sino que dependan más de decisiones, eventos corporativos de la propia empresa, ¿no? Claro, entiendo que estas empresas altamente apalancadas, el tema de la bajada de los tipos de interés es algo que les da un balón de oxígeno tremendo, ¿no? ¿Y qué diferencia hay en el acceso a la información, en el acceso a los equipos directivos, en el acceso a la gente relevante en el sector entre estas empresas y otras más grandes como a las que pues, todo el mundo se les viene a la cabeza cuando piensan las empresas del S&P 500? Porque yo muchas de las empresas en las que inviertes no las había oído hablar nunca y entiendo que eso es un poco, primero porque evidentemente yo no estoy centrado en las small caps y soy un ignorante en ese tema, pero sobre todo porque puedes llegar a ser empresas más accesibles que otras más grandes a la hora de llegar a la gente relevante de esas empresas. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo llamo a Mark Zuckerberg, Javier, me va a contestar la secretaria o alguien adjunto al departamento de Mark, me va a contestar, evidentemente no va a tener ninguna opción de hablar con ese directivo. Todas las empresas en las que invierte Equity Small Caps, hablamos con todos los directivos. Y la razón es que, al ser compañías pequeñas, evidentemente es algo que llevo haciendo 22 años, por tanto no es que, digamos, sea tan fácil tener acceso, pero se puede conseguir. Entonces, si tú tienes acceso al management, puedes conseguir mucha información. Ahí ya depende de, evidentemente, que sepas preguntar, porque si no sabes preguntar, pues te vas a quedar con la misma información que reportan, ¿no? Pero si tú haces una búsqueda, por ejemplo, en Google o en ChatGPT sobre Google o Amazon, te saldrá muchísima información. Pero si haces una búsqueda sobre, no sé, Adentra, Water Intelligence o Velan, te saldrá muy poca o ninguna, porque muchas de estas compañías no tienen ningún analista que las siga, no hay consenso de analistas, ¿no? Por tanto, si tú eres capaz de hablar con la compañía, hacer un buen análisis, después hablar con sus competidores, después buscar algún proveedor que pueda tener la compañía si es en proximidad mejor, o hablar con el canal de venta, o hablar con un empleado, un ex empleado, toda esa información que tienes tú no la tiene el mercado porque no existe. Y esto te genera una ventaja competitiva. De hecho, en algunas de estas compañías, aunque el fondo hoy es pequeño, hay un punto de activismo, ¿no? Quizá una de ellas es Water Intelligence, que después de muchas conversaciones, pues nosotros hemos hecho recomendaciones de acciones que la compañía podría hacer, ¿no? Para mejorar, sobre todo en términos de capital allocation, visibilidad del mercado. Y finalmente la compañía, pues poco a poco, ha ido hacia ese camino, ¿no? Entonces, eso en una compañía grande es imposible, ¿no? Y esas compañías, por ser pequeñas y por cotizar en el mercado público, pues yo creo que el EV/EBITDA, que es una métrica de valoración, como podría ser el PER, pero en este caso en beneficio operativo, del fondo está en torno a 6,5 veces EBITDA. Esto en el S&P sería 15, 17, ¿no? Entonces, son compañías que están muy, muy baratas, son más volátiles, pero donde es clave es hablar con los equipos directivos y es lo que hacemos. O sea, mi día a día es hablar con equipos directivos y hablar con gestores americanos. ¿Podrías poner un ejemplo de alguna empresa que tengáis en el fondo y cómo llegasteis a la conclusión de que debíais invertir y un poquito cómo hacéis ese análisis para ver pues, hasta cuándo mantenerla, por qué debe darse un evento especial de este tipo o cuál es la circunstancia que os hace invertir en ella? Pues mira, una historia chula, divertida, ahora que está de moda, ¿no? Ha vuelto la energía nuclear, es Velan, es una compañía canadiense familiar, que es, aun siendo una compañía familiar y muy pequeña, podríamos catalogarla como una micro small cap,
es la líder mundial en válvulas industriales que se instalan en todos los reactores nucleares. También ahora en los modulares, ¿no? que se empiezan a desarrollar. Por tanto, tienes una compañía pequeña que domina su mercado, nicho de mercado si quieres, está presente en el 98% de todos los reactores nucleares. Esta compañía, la familia, y por eso la catalogamos como situación especial, la familia la puso en venta, ¿no? Después de muchos años, pues ya quería dejar el negocio y buscaba un comprador. En ese proceso, la compañía recibió 90 empresas interesadas, 30 emitieron un dossier y al final Flowserve, una empresa americana, ofreció un precio, una OPA, a $13 cuando cotizaba 6. Automáticamente, cuando se conoció, el precio pasó de 6 a 13. ¿Qué pasó? Que Velan tiene 2 filiales que están en Francia y el gobierno francés vetó esa operación porque alegó problemas de estrategia nacional respecto a este tema. Por tanto, la acción volvió de 13 a 6 dólares. Ahí es donde la descubrimos, gracias a una conversación con un gestor americano. Y la compañía lo que hizo es reestructurarse, contrató un nuevo CEO para poder hacerlo mejor, buscar otro comprador y poder hacer algo para no tener este problema del regulador francés, ¿no? Hace un mes, la compañía hace un press release junto con la última publicación de resultados y anuncia que ha llegado a un acuerdo para que una compañía francesa muy conocida, no recuerdo el nombre ahora, de energía nuclear, le compre las 2 filiales francesas. Y encima la compañía, que tenía un pasivo por asbestos, llega a un acuerdo para sacarse de balance ese pasivo, que es algo que no gustaba a algunos inversores. Por tanto, 2 jugadas maestras en una sola. Esto ya se ha aprobado. Por tanto, ahora tienes una empresa que se va a poder vender probablemente a la misma empresa americana o a otra, pero en un entorno donde la energía nuclear ha vuelto al foco, porque hace 2 años nadie habla de nuclear. Ahora, mucha gente habla de nuclear. Esta compañía cotizaba 4 veces EBITDA, la operación se hizo a 8, pero es que los comparables americanos cotizan a 15. Entonces, hay mucho recorrido, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de situación especial, en este caso por M&A, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que no dependen, como ves, para nada de la evolución de la economía, son cosas que nos gustan mucho, ¿no? En el fondo. Qué interesante. Y, Kim, ¿qué diferencia habría entre invertir en un fondo como el que tú asesoras con un Russell 2000, que es un índice de small caps? Esta es una pregunta recurrente que me hacen. Pues oye, yo, al igual que invierto en Standard & Poor's, ¿no? Un ETF o un Nasdaq, voy a hacer lo mismo del Russell. Digo, lo puedes hacer, pero que sepas que tienes 2 problemas. Igual hay alguno más, pero yo te voy a mencionar 2. El primero, en el S&P tú tienes las compañías más rentables, con mayor tamaño, más grandes de Estados Unidos. En el Nasdaq, las 100 tecnológicas más grandes de Estados Unidos. En el Russell 2000 tienes dentro del índice un 45% de empresas que están en pérdidas. Uh-huh. Por tanto, si inviertes en el Russell 2000, tienes que saber que la mitad de las empresas que vas a tener en ese ETF están en pérdidas. Punto 1. 2. El 20% del índice son bancos regionales americanos. Creo que al principios del 24, si no recuerdo mal, hubo la crisis bancaria. ¿Por qué? Porque los bancos, pues los activos de renta fija, ¿no? Los que invierten a vencimiento, el mark to market no pasa por cuenta de resultados porque va a vencimiento. Por tanto, ahí tienes, como los tipos están al 5%, tienes minusvalías latentes, pero que como no las tienes que realizar, pues no pasa nada. Cuando los depositantes fueron en masa en algunos bancos a retirar los depósitos, claro, un banco ya sabes que no se guarda todo lo que recibe, ¿no? Por el coeficiente de caja, todo esto, ¿no? Entonces, no tenían dinero para, pues, dar, ¿no? Esa salida a esos depósitos. Tenían que vender la cartera a pérdidas. Pues esos bancos quebraron, entró el regulador americano, acuérdate, ¿no? Eso puede volver en cualquier momento, porque esas pérdidas siguen ahí, son pérdidas latentes, porque los tipos siguen en torno al 4 o 5%, ¿no? Por tanto, toda esa parte de cartera de vencimiento te está dando pérdidas. Si vuelve en algún momento, que es algo que puede pasar, esa crisis bancaria o la gente quiere retirar depósitos, vas a tener el mismo problema, ¿no? Por tanto, compañías en pérdidas más pérdidas latentes en tu cartera de bonos quizá no sea la mejor alternativa para invertir en small caps. Siempre decimos que en small caps lo mejor es stock picking o pues, confiar en un profesional, en un fondo, para invertir ahí, ¿no? Interesante. Al principio hablabas del tema de la burbuja tecnológica de los 2000, del 2008, y hay un estudio de JP Morgan muy bueno, el de Guide to Markets, que publican y van actualizando, creo que es trimestralmente o así, que mostraron este dato que comentas tú, que en el Russell 2000 el 44% de las empresas pequeñas no son rentables, y decían que en Big Caps solamente el 7% no son rentables. Pero esto, si lo comparas con el 2008, en aquella situación, Small Caps creo que era un 50% las que no eran rentables, es decir, relativamente parecido ahora. Y en cambio en Big Caps, en lugar de un 7% que ahora no son rentables, era casi un 50% tanto en la crisis financiera como en el 2000. ¿Por qué
¿crees que podemos estar cerca de una burbuja como la que comentabas al principio del vídeo, que decías que IA, Internet y que pueden darse situaciones similares si los datos, por ejemplo, de rentabilidad de las compañías son muy diferentes en las big caps en aquel entonces y ahora? A ver, yo viví esa época, por tanto puedo hablar, y la viví como profesional, por tanto puedo hablar de lo que pasó. Cisco, en mi opinión, no era muy diferente a lo que estamos viendo en Nvidia. Sí es verdad que había otro grupo de compañías más ligadas, seguro que conoces el famoso ETF de Cathie Wood, ¿no? El ARK Innovation. Compañías que igual aún están en pérdidas, que están escalando, tratando de capturar la oportunidad de mercado, etcétera, ¿no? Pero también habían buenas compañías como era Cisco. Cisco en ese momento era el 6% del GDP americano, Nvidia hoy es el 12-13%. ¿Qué es lo que pasó en el 2000? Internet cambió el mundo, al igual que la IA pues la está cambiando ahora, pero eso no evitó que el Nasdaq cayera un 90% desde máximos. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual, cuando estas compañías lo hacen muy bien, los analistas van revisando sus estimaciones al alza. Primero van por detrás y lleva mucho tiempo ponerse a la altura de lo que la compañía va reportando. Ese proceso puede durar más o menos tiempo, pero dura años. Pero llega un momento, que aún no estamos ahí, probablemente en el momento actual, y es la economía se empieza a desacelerar o puede entrar en recesión. Por tanto, el crecimiento en ventas, la demanda para este tipo de productos se desacelera o se contrae. Por tanto, tienes que tener un impacto de ciclo económico, que aún no estamos viendo en Estados Unidos. Lo siguiente que pasa es que estas compañías, al recibir ese impacto, no pueden cumplir con las estimaciones del consenso de analistas. Por tanto, ya sabes qué pasa cuando a corto plazo una compañía lo único que importa es noticias corporativas y la publicación trimestral. Si tú publicas por encima o por debajo del consenso de analistas, el mercado te va a premiar o te va a penalizar con eso. A largo plazo prima, evidentemente, los fundamentales, la historia, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento, las compañías empezaron a incumplir. Pues tuviste ahí caídas del 20, 30, 40% solo por eso. Empezaron a aflorar sales warnings. Pero eso se unió con otra cosa, y es que estas compañías habían invertido muchísimo en OPEX, en CAPEX durante todo este tiempo. Esos sales warnings también se convirtieron en profit warnings, porque no solo se te contrayó la demanda, sino que tuviste una estructura de costes sobredimensionada. Por tanto, los márgenes se te contrayeron y eso por apalancamiento operativo te cayó el EPS mucho. Y ahí tuviste las caídas del 60, 70, 80%. Entonces, yo creo, y no soy adivino ni sé cuándo va a pasar, pero pienso que en algún momento se puede dar una situación parecida porque no veo pocas diferencias entre lo que era Internet antes y lo que es ahora la IA y la evolución de los mercados. Y sobre todo porque, Javier, nunca es diferente. O sea, cuando llevas muchos años en mercado te das cuenta que nunca es diferente. Ahora está la narrativa, no, esta vez es diferente, estas compañías son súper fuertes, es imposible. No, no es diferente. Pero no es un tema de narrativa, no es un tema de datos. Es decir, en el 2008 y 2002 un 45% de las big caps no eran rentables y hoy solo un 7%, ¿no? 7 veces más. Y luego, por ejemplo, cuando ves el tema de beneficios y margen de beneficio, aquellas empresas que no llegaron a ser rentables, estas tienen márgenes de beneficios que no se han visto en las big caps prácticamente nunca, ¿no? Por ejemplo, Nvidia, es que si miras cómo ha ido evolucionando, y eso que yo no invierto individualmente en Nvidia y creo que probablemente esté cara y hay mucho hype y ha llegado al máximo, ¿no? O sea, probablemente esté cara. Pero el beneficio que va generando trimestre a trimestre no se vio nunca en ningún tipo de empresa de las del 2000 y el 2008, ¿no? Mira, con lo que has dicho acabas de dar la solución. Un negocio que es muy, muy rentable, lo más normal es que justamente porque es muy, muy rentable, ¿qué va a pasar a futuro? Que va a entrar competencia y va a reducir esa rentabilidad. Esa rentabilidad se va a repartir entre todo el sector. Yo no sigo Nvidia, ya lo sabes, grandes compañías, pero hace poco apareció DeepSeek y te dijo, yo puedo hacer lo mismo que Nvidia a un décimo de coste. ¿Qué pasó? Caída del 20%. Es decir, es la primera vez que alguien te entra, te hace competencia y ya viste el efecto de el mercado como pensó, que va en la línea de lo que estoy diciendo. Entonces, estas compañías que hoy son tan rentables, les va a pasar, en mi opinión, dos cosas. El ciclo económico va a cambiar, les va a impactar, porque nunca olvidas que Meta y Google venden publicidad y la publicidad es cíclica. Es un negocio de publicidad. Entonces, si unes esta parte con que va a entrar competencia, porque se va a encontrar la forma de que entre competencia, porque son negocios muy rentables, pues eso no es sostenible. Por ejemplo, yo en el fondo nunca invertiríamos en una compañía simplemente porque tiene un ROIC o un ROE del 50%. Lo más normal es que ese ROIC se reduzca a futuro porque entra competencia, ¿no?
Sí que puede haber alguna excepción, siempre hay alguna compañía que es una excepción, pero ¿vas a ser capaz tú de encontrar, saber y invertir en la que tiene esa excepción? Es difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Y hoy, cambiando de tercio, tema Europa, Estados Unidos, ¿qué distribución geográfica tenéis en el fondo? Pues mira, al fondo durante 2024, déjame recordar que somos asesores del fondo desde finales de octubre del 23, pero en ese momento no se invierte toda la cartera lleva un proceso de inversión, entonces se termina de invertir la cartera, eso quiere decir que como mínimo tienes el 80% del fondo invertido en renta variable a finales de marzo, ¿no? Yo siempre cojo la fecha de 29 de marzo, entonces me gusta comparar la rentabilidad del fondo a partir de 29 de marzo en adelante. Entonces, 2024 ha sido muy bueno, sobre todo porque el fondo ha estado expuesto en aquella zona geográfica donde ha habido la rentabilidad, que es Norteamérica, tanto Estados Unidos como Canadá. En Small Caps no hubo rentabilidad positiva en Europa, salvo excepciones, pero en general no la hubo, tampoco mucho en los índices. Y sí que ahora estamos viendo lo que hace falta, y de hecho los índices europeos, el DAX lleva un 15% en el año. Eso no es casualidad. Ya sabes que cuanto peor, mejor, ¿no? Cuando tú pones la televisión y ves que te dicen la economía alemana está en recesión, Volkswagen se va a la quiebra, se están cerrando fábricas, la bolsa no es un indicador coincident, ¿no? Cuando hablamos de indicadores económicos hay tres tipos. Adelantados, que te dicen lo que va a pasar o puede pasar en 2-3 trimestres. Coincident, lo que está pasando hoy, datos de, no sé, PMI mensuales. Y retrasados, datos de, por ejemplo, desempleo. Cuando el DAX lleva un 15, el CAC, que es el índice francés, lleva un 12, o el FTSE inglés lleva un 10, este año, en 2 meses, lo que te están diciendo es que lo peor ya ha pasado y lo que viene por delante es mejor. Entonces está habiendo una rotación por regiones muy potente, que hacía muchos años que no se veía, porque también se des cuenta que finalmente Alemania va a levantar el límite de deuda y techo fiscal. Se especuló con el plan Draghi, es decir, parece que Europa ha entendido que no puede seguir de la misma forma y pues debe cambiar, debe desregularizar más, etcétera, ¿no? Entonces, una economía muy contraída o casi en recesión, ya sabes que las acciones, cuando se confirma la recesión, las acciones suben, ¿no? Sí. Entonces, si juntas todo esto, es el caldo de cultivo ahora sí para tener exposición a Europa. Entonces, el fondo ha reducido exposición a Norteamérica, después del 85% casi que llegó. Y ahora, pues, Europa y UK deben ser ya pues, el 35-40%. Y pues seguiremos, ¿no? Un poco. Al final, el fondo busca oportunidades y si esas oportunidades están en Estados Unidos, Canadá o están en Europa, pues se va moviendo, ¿no? O sea, no queremos estar estático en un sitio. Porque o sea, a veces en este mundo no hay que tener razón, porque yo puedo pensar que esa acción, ¿no? Esa empresa tiene mucho valor, pero si el mercado no piensa como yo, esa empresa no va a ir a ningún lado, porque yo no puedo mover esa cotización. Entonces, los flujos, dónde va el capital, eso es muy interesante, ¿no? Por tanto, yo creo que se están dando oportunidades en Europa, podemos comentar algún nombre si quieres, pero es interesante también. Pero siguen habiendo muchas ideas en Estados Unidos, ¿eh? Piensa que en Estados Unidos lo que, en nuestra opinión, está caro son las grandes compañías y las tecnológicas, pero no las small caps. Entonces, yo creo que hay recorrido en este primer semestre, como mínimo, de que las compañías americanas, canadienses, pequeñas lo hagan bien, y probablemente si eso se consolida, ese movimiento pase a las compañías pequeñas europeas en el segundo semestre. ¿Crees que tema aranceles, que justo creo que fue ayer o antes de ayer que Trump dijo que iba a meter un 25% a la Unión Europea y tal, puede afectar a esta tendencia que se estaba empezando a dar y que había costado tanto arrancar del interés y el apetito por las empresas europeas? ¿O no lo ves que pueda materializarse y crees que será un bluff de Trump y que al final llegarán a acuerdos y demás? Yo creo que es la forma de negociar de Trump. Primero te amenazo y después busco la forma de llegar a un acuerdo. Fíjate en México, Canadá, ¿no? Lo que pasó, ¿no? Amenaza el 25, en un día se quitó en México y en 2 en Canadá. Pues yo creo que Europa es igual. De forma general, ¿eh? Otra cosa es que en algún sector, no sé, autos, acero, pues te pongan el arancel, ¿no? Pero no, es opinión personal, ¿eh? Pero no creo que de forma general se acabe poniendo ese arancel del 25%, ¿no? Que bueno. Tema países emergentes, porque igual que pasa con las small caps contra las big caps que están como en mínimos de ciclo y que nunca habían estado tan baratas en proporción a las big caps, también pasa con mercados emergentes respecto a US. Entonces, ¿invertís en mercados emergentes o eso ya es la jungla para detectar small caps por el acceso a la información y demás? ¿Cómo lo veis? Los dos mejores mercados por regiones son Europa y China. China también en lo que llevamos de año lo está haciendo muy bien. El problema es que, y esto te va a hacer gracia, yo he intentado muchas veces en mis 22 años de inversor profesional hablar con el management, con el CEO de una compañía, por ejemplo,
japonesa. Ahora me dirás, bueno, Japón no es emergente, pero vamos a hablar de mercados asiáticos, si quieres. Ha sido imposible. Y suelo ser bastante pesado en que, pues, si no me hacen caso el email, lo reenvío o trato de llamar. O sea, intento buscar diferentes vías o contactar con alguien que me pueda dar ese acceso. Imposible. En 22 años ha sido imposible. Por tanto, llegué a la conclusión de que yo descartaba pues, que el vehículo que gestionase o asesorase pudiera invertir en Japón. Porque si inviertes en small caps, en nuestra opinión, o sea, tienes que hablar sí o sí con el management. Es clave. Ya sé que el inversor particular lo tiene más complejo. De hecho, en el canal de YouTube personal, pues traemos CEOs, le hacemos entrevistas, porque soy consciente que el inversor particular no tiene acceso a los CEO, ¿no? Que es algo que me gusta bastante. Entonces, en general, nos va a costar invertir directamente en compañías en países emergentes. Lo hemos hecho en alguna, pero porque hemos podido hablar con el management, como que es Fushou 1448, que es como SCI Internacional, que es la compañía americana de cementerios más grande que existe en Estados Unidos. Es un negocio parecido, más premium, pero en China, en Hong Kong. Pudimos hablar con esa compañía, invertimos. Pasa que al ver la dinámica del mercado chino, ya hace mucho tiempo, pues decidimos salirnos y pues analizarla, ¿no? Seguirla, ¿no? Y ver un poco cuándo sería un mejor momento, ¿no? Es decir, si podemos hablar con la compañía, invertiremos. O el fondo invertirá, pero si no podemos hablar con las empresas, no. Interesante. Y oye, Kim, ¿cómo está afectando el tema de private equity a las small caps, ¿no? Porque he visto que hay una tendencia que cada vez hay menos empresas cotizadas y más empresas privadas, ¿no? Que son compradas por otro grupo de empresas más grandes o por inversores, pero con fondos de private equity que no cotizan públicamente. ¿Está robando esto oportunidades de inversión a los inversores en small caps o cómo lo percibes tú? Desde que empezamos el fondo hemos recibido una OPA. Si inviertes en small caps, es normal que te acaben comprando las compañías. La última fue Keyword Studios, justamente un private equity. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, solo por cotizar en mercado, pues el mercado te asigna un precio al final del día. A ese precio no tiene por qué reflejar el negocio ni la realidad económica de esa compañía pues a 3-5 años. Los private equity son muy listos, lo saben, pues ¿qué hacen? Lanzan ofertas cuando estas compañías están cotizando en múltiplos de EBITDA de 4, 5, 6 veces, ¿no? Entonces tratan de aprovecharse, ¿no? de la situación actual. Yo hablando con los directivos de CEOs o propietarios de muchas compañías que hay en el fondo, pues lo comentan, que reciben llamadas semanales de private equities interesándose por el negocio, ¿no? Pero claro, tú como propietario, si tú crees que tu negocio vale, no sé, 15, 20 veces EBITDA, porque él te vas a vender ese negocio a 6, 7 veces. No tiene mucho sentido, ¿no? También, si eres propietario, pues hay un tema cultural, familiar, es decir, no es tan fácil, ¿no? Pero evidentemente los private equity pues hacen lo que tienen que hacer en esta parte valle de ciclos, sobre todo en Europa, ¿no? ¿Y qué hacen para protegerse los CEOs o los dueños de los negocios que creen que su negocio vale mucho más y no quieren ser devorados, ¿no? por este private equity a precios que ellos consideran que son injustos? Bueno, si controlas más, por ejemplo, más del 50%, pues ya no te pueden, o sea, tienes que llegar a un acuerdo, ¿no? No te pueden comprar la compañía. Después cada país tiene su ley de OPAs. A veces lanzas una OPA, pero estás obligado a conseguir el 90% de los votos, ¿no? Es decir, depende del país, puede ser más sencillo o más complicado el alcanzar el 90%, ¿no? de los derechos de voto de cada compañía, ¿no? Por tanto, te diría que cada caso, cada empresa es un caso particular, ¿no? Uh-huh. Y el tema de small caps, algunas otras veces cuando hemos hablado con otros gestores nos comentaban que existe el problema de la liquidez, ¿no? Del volumen de negociación. ¿Vosotros tenéis un mínimo de negociación diaria en el que diríais, en esta empresa no entro porque si tuviese que comprar más o vender más por entradas o salidas de dinero, pues afectaría yo mismo al precio de la negociación? Sí, esto es importante. Nosotros podríamos vender hoy el 97% de la cartera en un solo día, ¿no? Es decir, porque el fondo es un fondo pequeño, pues te permite invertir casi en cualquier activo, ¿no? Dicho esto, sí que tratamos que si la liquidez diaria, por ejemplo, es inferior a 100.000 euros o 50.000 euros, pues no invertir, ¿no? Pero probablemente una de las pocas ventajas, ¿no? Hablábamos antes al inicio de un fondo pequeño es que ahora puede invertir en cosas que si crece y, por ejemplo, pues no sé, llega a 25 millones, pues ya no puede invertir, ¿no? Pero, repito, en fondos de pequeño patrimonio, pues la liquidez no es tan relevante. Qué interesante. Kim, tú has conseguido el sueño de muchos jóvenes profesionales del mundo de las finanzas, que es poder asesorar un fondo, ¿no? O incluso SICAV o hedge fund que has hecho en el pasado. ¿Cómo es el día a día? ¿Sientes presión ahora que el fondo es pequeñito, está creciendo? Supongo que hay mucha labor comercial. El momento del mercado, pues, es, como tú dices, interesante para las small caps porque están muy baratas históricamente, ¿no? Respecto a otras empresas. Pero imagino que eso también dificulta tu labor comercial porque muchas veces es más fácil vender lo que ha estado funcionando en estos últimos años, ¿no? Que la nueva tendencia. Entonces,
¿Cómo vives ese día a día como asesor de un fondo que es nuevo en el sentido de que es pequeñito y que tú has empezado hace poco a asesorarlo? Bueno, como asesores, nuestro día a día es analizar empresas, hablar con ella, entrar en contacto con gestores, en mi caso más con un perfil inglés-americano, crear esa red de contactos, porque es la forma, o sea, yo no creo tanto en hacer screeners, por ejemplo, porque te pierdes muchas cosas y sobre todo en este mundo de situaciones especiales, aunque hay screeners específicos para hacer eso. Pero sí que mucho tiempo en crear esa red de contactos para poder encontrar las mejores inversiones posibles, ¿no? Y pues recomendar, porque acuérdate que somos asesores, la gestora, Sandbank es el gestor del fondo, entonces recomendar las mejores inversiones posibles para los partícipes, ¿no? Es decir, enfocados en tratar de conseguir la mejor rentabilidad posible, siempre, evidentemente, con margen de seguridad y tal, ¿no? Por tanto, yo siempre explico que no aporta nada utilizar el consenso de analistas, ¿no? Tú tienes el consenso de analistas donde te dice sobre una compañía qué expectativa de crecimiento de ventas tienes pues a 2-3 años vista y de márgenes. Pero claro, esos son números, valores absolutos, no te dicen nada. Si yo te digo, oye, Google va a crecer el 10% en las ventas el próximo año. Bueno, ¿por eso de dónde viene? Lo que hacemos y lo que yo recomiendo es tratar de entender los números, ¿no? Es decir, si una compañía tiene, no sé, por ejemplo, Dynacore Group, ¿no? Que es una compañía que pues el lunes hablé con el equipo directivo, que de hecho vamos a entrevistar al CEO, a Jean Martin, en el canal de YouTube particular. Es una minera de oro híbrida porque no explota directamente la mina en Perú, sino que lo que hace es compra el mineral a mineros artesanos en Perú. Es un modelo de negocio totalmente diferente, por tanto, menos intensivo en capital, porque Javier, ya sabes que el negocio minero es de los peores que hay. Siempre hay problemas climáticos, retrasos, por tanto, si tú no explotas la mina directamente, ya tienes algo ganado, ¿no? Esta compañía compra el mineral a mineros artesanos, después lo lleva a sus plantas de fraccionamiento, lo trata, lo convierte en producto final y lo vende principalmente a Suiza y obtiene un margen por ello, 0,2-0,25. Tú puedes ir al consenso, que habrá 1 o 2 analistas, y verás pues, cuál es la expectativa de crecimiento de las ventas y de los márgenes, pero eso aporta muy poco valor. Lo que aporta valor es tratar de entender, esta compañía ha cerrado 2024 con 284 millones de ventas. ¿Ese número de dónde sale? ¿No? Yo siempre digo que en este mundo solo tienes que aprender una fórmula, que es las ventas son iguales al volumen por el precio medio por el mix de producto. ¿Volumen qué es? Pues la capacidad de producción de oro y la venta que realizan sobre esa producción en función del grado, etc. El precio es el precio medio que consigan para vender ese oro, en este caso en Suiza. Y el mix de productos, porque muchas mineras no solo producen oro, pueden producir plata, cobre, etc. Entonces, si tú eres capaz de graficar, modelizar esas variables que yo llamo Key Performing Indicators, tanto en las ventas como en los costes, tu conocimiento, tu entendimiento del modelo de negocio es superior que si simplemente utilizo unos datos que no son míos, que son del consenso y que me hablan de tasas de crecimiento. Entonces, esa es parte clave del análisis. Y, perdona, vuelvo al inicio de la pregunta. Para alguien que quiera aprender o le gusta hacer esto, yo le recomiendo, dado que la contabilidad es el lenguaje de los negocios, y si quieres invertir en una compañía, en Amazon, Google, no, porque hay mucha información y difícilmente tú o yo vamos a ver algo que no ha visto el mercado. Es muy difícil. No vamos a ser los más listos. Pero en compañías pequeñas sí, tienes que saber contabilidad. La mejor forma de saber contabilidad es haber sido auditor. Una compañía americana de auditoría, Big Four, estará encantada de tenerte con 22 años, 23, para que trabajes de lunes a sábado 16 horas al día, ¿no? Entonces mi recomendación es sé auditor. 3-4 años y ya tendrás una base de contabilidad muy buena para afrontar ese análisis. Y para gente un poco más autodidacta, que ya esté pasadito los 35, los 40 y no esté en el momento de meterse en una Big Four para ponerse a auditar, ¿qué le recomendarías si quiere empezar a leer estados financieros, contabilidad, un poco más de forma autodidáctica, libros o cosas de este estilo que puedan ser útiles? Hay muchos libros, yo no soy... te puedo recomendar algún libro, pero yo soy de la opinión que he leído uno, leídos todos. Uh-huh. Entonces, me estás preguntando esto, no quiero hacer publicidad, pero sí que tengo una iniciativa personal, que tenemos una escuela y hacemos cursos de evaluación avanzados. Para alguien que tiene un mínimo conocimiento contable y que se plantea estas cosas que estamos hablando, ¿no? Entonces, se puede formar, pues yo creo que por ahí hay formación interesante, pero la clave es que te expliquen algo que tú no sabes o que te sea difícil conseguir leyendo un libro, ¿no? Pero es factible. Y la mejor manera es descárgate un 10K de la compañía que te interese. Por ejemplo, yo siempre digo que si tú eres farmacéutico, no tienes que invertir en una compañía de satélites.
No tienes que invertir en un club de fútbol, tienes que invertir en compañías farmacéuticas. Hazte un screen de compañías farmacéuticas cotizadas e invierte ahí. Porque cuando te descargues el formulario 10K, el informe anual, y empieces a leer sobre el modelo de negocio, te van a hablar de cosas que tú sabes por tu vida profesional. Yo soy generalista, ¿no? Pero cuando yo quiero saber algo que no es mi campo, porque soy generalista, yo llamo a la persona adecuada, la busco para entrar en contacto y que me lo explique. Entonces, el inversor particular no tiene tanto tiempo, tienes otro trabajo, igual le dedicas 1 hora o 2 a la inversión, ¿no? Entonces, círculo de competencia, céntrate en lo que sabes y eso te ayudará a leer esos informes. Pero leer informes 10K es básico. Más que leer libros y perder mucho tiempo, porque muchos libros son exactamente lo mismo y no te dicen nada que no sepas. Oye, Kim, ¿por qué sientes más presión ahora mismo? ¿Por el rendimiento del fondo a corto plazo o por captar capital para el fondo para que sea escalable y tengas más tiempo para poder traer esos resultados? El fondo está enfocado en ofrecer la rentabilidad más atractiva a los partícipes. Por tanto, yo te diría que enfocaos en la rentabilidad, en hacer un buen análisis y en el que el fondo vaya bien. Lo otro, pues tardará más o menos, pero llevará su tiempo. No estamos enfocados, digamos que la parte comercial para mí es una consecuencia de que las rentabilidades del fondo sean atractivas, ¿no? Es decir, si el fondo va bien, pues lo otro también seguirá la parte del fondo, ¿no? Los rendimientos. Totalmente de acuerdo. Pues oye, Kim, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Animo a todos a que le sigáis en su canal de YouTube, echéis un vistazo al fondo y pues abráis la visión al mundo de las small caps. A ver si, como Kim nos comenta, pues vienen buenos tiempos para los inversores en small caps y te agradezco mucho que te hayas pasado, que nos hayas dado tanto conocimiento de valor y que hayas confiado con nosotros para estar aquí hoy. Así que muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación y por la oportunidad. Muchas gracias.